Santo, Santo, y te agradecemos, Señor, por permitirnos en esta mañana poder estar aquí en este local de nuestra iglesia y que todos reunidos podamos cantarte, Señor, y reconocer quién eres tú. Te pedimos ahora en este tiempo que nos puedas enseñar tu palabra, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio con 2 Corintios, así es que pueden abrir sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 1, vamos a leer en esta mañana del versículo 3 al 11. Y como ven allí, el título que le he puesto es un poquito largo, pero que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar esta mañana. Dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, ¿no? Este es un versículo que he sacado en realidad de Mateo capítulo 5, donde encontramos las bienaventuranzas, ¿no? Y una de ellas es este versículo. He tratado de hacerlo un poquito más corto, pero eso es lo que dice el versículo, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos o porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Acuérdense de ese título, porque es lo que vamos a estar hablando toda esta mañana. Entonces, si ya tienen 2 Corintios en sus manos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3. El 3 no vamos a leer, si lo leemos hasta el 11, un poquito largo. Ahorita vamos a leer el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A ver, espera. Hubo un error ahí. Entonces, no está ese versículo 3 en las diapositivas, pero sí lo tienen en sus Biblias. Entonces, la primera palabra que dice en este versículo 3, ¿qué palabra dice? Bendito. ¿Bendito quién? Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa palabra bendito, ¿bendito quién? Dios, ¿no? Esa palabra quiere decir que Dios sea alabado. Bendito sea el Dios, Dios, nuestro Creador. La palabra en el griego es la palabra eulogio, de donde viene la palabra en castellano elogiar, ¿no? Alabar. Y específicamente, ¿a qué se está hablando? De alabar a Dios. Entonces, después del saludo que Pablo ha hecho en esta carta, que Pablo se está dirigiendo a Corintios, lo primero que quiere hacer llegar es esto, ¿no? Bendito sea Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Alabando primeramente a Dios. Eso es lo primero que Pablo quiere hacer, alabar a Dios. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, esto es lo primero que podemos observar y es un buen inicio para cada uno de nosotros también, ¿no? De que cada mañana que despertemos, lo primero que pensemos sea Dios. Alabar a Dios. Que ni bien tu ojo se abre, ya estés pensando en Dios, ya. Esa es la idea de que Dios realmente sea lo primero que pensemos, ¿no? Cuando nos despertemos, que sea Dios. Así rápidamente, que cuando abrimos nuestros ojos, ya esté Dios en nuestros pensamientos, ¿no? Que sea lo primero que hagamos, que alabemos
a Dios, ¿no? Hace poco Víctor mandó un mensaje, ¿no? Diciendo que, no me acuerdo si era un reto, creo, de que cuando nos despertemos, no agarremos nuestros celulares, ¿no? Para revisar los mensajes. WhatsApp, Facebook, no. Sino que lo primero que hagamos sea alabar a Dios, ¿no? Ese debe ser nuestra mentalidad, ¿no? Quizá de alguno de nosotros es despertar y ya pensar en ir a trabajar, o ya pensar en desayunar, en lavarnos. Pero no, lo primero que pensemos que sea en alabar a Dios, ¿no? En estar agradecidos a Él de que nos ha dado un nuevo día donde nuevas son sus misericordias, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos buscar hacer siempre, alabar a Dios. Dice este versículo 3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, a este Dios que nosotros, que te estoy animando a que pensemos en Él, ni bien nos despertemos, en todo momento, dice, este Dios es un Dios misericordioso, un Dios de toda consolación, un Dios que realmente nos ofrece y nos da lo que no merecemos, nos da de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de su amor. Eso es lo que encontramos en Dios, un Dios de toda consolación, ¿no? Y esto es lo que encontramos en Dios. ¿Y por qué no alabar a Dios, no? Si Él es así, misericordioso, bondadoso, perdonador con nosotros, ¿no? ¿Por qué no alabar a Dios? Si Él es así, misericordioso, que consuela a todos, ¿no? Entonces, la palabra Padre de toda misericordia, esta palabra Padre, lo que quiere decir es originador. Entonces, prácticamente está diciendo que Dios es el originador de la misericordia, de la piedad, del perdón, de la gracia. Dios es el originador de la misericordia. Y así como Satanás, ¿qué dice la Biblia? Satanás es el padre de mentira. Entonces, esa palabra padre de mentira quiere decir que Satanás es el que ha originado la mentira, ¿no? Que cuando hay mentira, viene acompañada de Satanás. Él es el originador de la mentira, Satanás. Y Dios es el originador de la misericordia. Es lo que dice este versículo 3. Entonces, dice acá en este versículo 3 que Dios es el Padre de misericordias y de toda consolación. De toda consolación. Quiero que veamos la palabra consolación en el griego. En el griego la palabra consolación, si están apuntando, pongan esto, paraclesis. Paraclesis con K. Paraclesis con K. Paraclesis. ¿Y qué significa esto? Significa dar ayuda, dar fuerza, confortar, exhortar, animar. Eso es lo que significa paraclesis. Dar ayuda, dar ánimo, dar fuerzas, confortar, exhortar, animar. Todo eso significa paraclesis. Entonces, todos estos sinónimos que les acabo de mencionar es lo que hace Dios. Él nos da fuerza, Él nos da ayuda, nos anima, nos da aliento. Él está a nuestro lado. Todo eso hace Dios con nosotros. Él es el Dios de toda consolación. Él está allí para animarnos. Entonces, este versículo 3 dice que Dios Padre es el Padre de toda consolación, ¿no? ¿Sí? En Juan capítulo 14, versículo 26. A ver, acá está, Juan 14, 26. Si desean acá lo pueden tener en la pantallita y los que están en la transmisión también lo pueden ver allí. Dice Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es el consolador aquí? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿no? Hemos visto en este versículo 3 de 2 de Corintios que Dios es el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Y acá en Juan 14:26 leemos que cuando se refiere al Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Jesús. Y dice el Espíritu Santo, dice, Él va a enseñar y nos va a hacer recordar todo lo que Jesús había enseñado estando en la tierra. Entonces, Dios el Padre es el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Y quiero que vayamos a un versículo más en Hebreos. Hebreos 2:18. También está ahí en las diapositivas. Hebreos 2:18. Vayan Hebreos para que despierten también, para que muevan las manos. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Dice, Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se acuerdan de la palabra consolación, no? Paraclesis, dar ánimo, dar ayuda, dar fuerza, dar aliento, confortar. Acá no se refiere a Jesús como con esta palabra paraclesis, pero tiene la característica de lo que significa esta palabra de dar consuelo, ¿no? Miren, esto se refiere a Jesús. Pues en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado. Dice, este Jesús que ha padecido siendo tentado, dice, Él es poderoso para socorrer, para dar ayuda, para dar ánimo, para dar aliento, para confortar a los que son tentados. Entonces, Jesús, en alguna manera, podemos decir que Jesús es también el Consolador. Entonces, vemos que Dios Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo, dan consuelo. Y podemos decir esto, ¿no? Que todo ser de Dios, todo el aspecto de Dios, es dar consuelo, ¿no? Es dar consolación a quien lo necesita, a quien lo ayuda, a quien lo requiere, ¿no? Entonces, todo el ser de Dios, la Trinidad de Dios, es dar consuelo a nosotros, dar consuelo al afligido, al quebrantado, al que está contrito y humillado de corazón. El propósito de Dios es dar consuelo, brindar ayuda, socorrer a quien lo necesita, ¿no? Entonces Dios Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, tienen este papel de dar consuelo a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, hemos visto esta palabra consuelo, ¿no? Pero, ¿de qué nos va a consolar, pues, no? ¿De qué Dios nos va a consolar? Entonces, quiero decirles esto, ¿no? Que todos padecemos, que todos vamos a experimentar diferentes sufrimientos, ¿no? Diferentes momentos en nuestras vidas que nos va a doler, aflicciones, preocupaciones, ansiedades. Todos nosotros vamos a experimentar algún sufrimiento, ¿no? Quizás ya lo has pasado, quizás ya has pasado. Ahorita voy a mencionar una pequeña lista de los sufrimientos que podemos pasar estando aquí en la vida, ¿no? En esta tierra, en este mundo. Pero siempre nuestra pregunta está, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que yo sufriera, ¿no?
¿Por qué Dios ha permitido que me pasara esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y siempre preguntamos el por qué y el por qué, ¿no? Pero siempre también se dice, ¿por qué no mejor preguntas para qué? ¿Para qué me ha pasado lo que me ha tenido que pasar? ¿Por qué he sufrido esto? Pero siempre debemos preguntarnos ¿para qué? Entonces quiero decirles de que realmente Dios sí permite algunas situaciones en nuestras vidas que son dolorosas, que son duras de soportar, que son momentos duros, que no entendemos, pero que simplemente Dios las permite. Y hay un propósito por el cual Dios permite los momentos duros y difíciles que podamos tener. Y está en el versículo 4, que vamos a leer en este momento. Entonces, ¿por qué Dios permite que pase momentos duros y difíciles? Leamos el versículo 4. Este es el versículo clave para este tema. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y miren lo que dice el versículo 4. Leemos todos leemos. Si están con Biblia, celular, pueden leerlo, o quizá de la pantalla también. Dice, el cual, dice, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿No es? Ahí, creo que... muchachón se ha equivocado. Ha puesto 1 Corintios. Bueno, como yo estoy leyendo la Biblia no me he dado cuenta. No hagamos caso entonces a la diapositiva. Voy a ponerlo en el tema nomás. Voy a hacerle roche, muchachón. Él ha sido el que se ha confundido. Son errores que pasan, no hay problema, ¿no? ¿En la televisión está bien? Ya. Acá nomás es el problema, entonces. En la transmisión está bien. Bueno, leamos nuestras Biblias, ¿no? Osquitar no tiene una Biblia, le pueden pasar. Ahí está, Oscar. Agarra una Biblia, Oscar. Ya. Entonces, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si Dios dice permite que pasemos sufrimientos, primeramente déjame decirte que si Dios ha permitido algún sufrimiento en tu vida, Dios va a traer el consuelo a tu vida. Él va a estar a tu lado. Él va a estar ahí junto a ti, dándote ánimo, dándote apoyo. No es como nosotros, ¿no? Que si te vemos cabizbajo y de repente podamos ir un palmaditas en la espalda, tac, tac, y nos vamos. Pero Dios no es así. Él sí permanece allí con nosotros en medio del dolor. Entonces, si Dios ha permitido que tengas algún momento duro y difícil en tu vida, déjame decirte que primeramente Dios va a traer consuelo a tu vida, ¿no? Y lo otro, un propósito principal por el cual Dios permite que pasemos momentos duros, es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí entienden el versículo? ¿Entienden? Sí lo entienden, ¿no? Dice, el propósito por el cual Dios ha permitido que tú sufras, es como Dios te ha dado su consuelo, es para que si otra persona está pasando por lo mismo que tú pasaste y recibiste el consuelo de Dios, es para que tú vayas y des consuelo a esta persona que ha pasado por lo mismo que tú. Entonces, Dios ha permitido el dolor en tu vida para que tú puedas consolar a otras personas. Ya, y aquí está una pequeña lista de los sufrimientos, de las tribulaciones que podemos pasar, ¿no? O que hayamos podido pasar.
Está la muerte, ¿no? La pérdida de un familiar, eh, alguna enfermedad, eh, una violación sexual, ¿no? Un abuso, un accidente, la pérdida del trabajo. Son cosas que suceden, son cosas que pasan y que generan dolor en nosotros, ¿no? Que muera un familiar es doloroso, ¿no? Que muera un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, es doloroso, ¿no? Entonces, Dios dice en este versículo que si Dios te ha consolado en el sufrimiento que tú hayas pasado, y otra persona que pase lo mismo que tú has pasado, tú puedas ir y darle consuelo. Tú puedas ir y ayudarlo, y darle ánimo, y darle fuerza. Ese es uno de los propósitos por el cual Dios permite que suframos, para dar consuelo a otras personas. Eh, Debemos saber esto, que el sufrimiento eh, no está fuera de nosotros, ¿no? No está fuera de los cristianos. No es que una vez que tú eres cristiano, ya nunca más vas a sufrir. Al contrario, uno de, de las características de un cristiano es el sufrimiento. De verdad, una de las características del cristiano es el sufrimiento. El sufrimiento es parte del cristianismo. Entonces, si tú quieres seguir a Jesús, déjame decirte que vas a sufrir. Vas a sufrir. Vamos a sufrir. O quizás ya estás sufriendo ya. Pero es allí cuando hemos sido más afligidos, hemos experimentado más dolor, más sufrimiento, es cuando Dios hace que nuestro corazón se ablande. Mientras más nosotros sufrimos, Dios hace que nuestro corazón sea más de carne y no de piedra, que sea más blando. Ese corazón endurecido que durante muchos años hemos tenido, quizá por el sufrimiento, y cuando Dios viene a consolarnos, de verdad, es otra cosa, ¿no? De verdad es un nuevo corazón. Dios realmente quiere darnos su consuelo. Si tú estás sufriendo por algo, pérdida de trabajo, alguna enfermedad, de repente algo que te pasó en el pasado y que no lo puedes olvidar o no lo puedes tolerar, déjame decirte que Dios quiere darte consuelo, ¿no? Él te ofrece su consuelo, Él te ofrece su misericordia, su ayuda. Él promete estar a tu lado, ¿no? Dice, Él es Padre de misericordia y de toda consolación. No hay nada que Dios no pueda consolar. No hay nada que tú puedas decir, no, Javicho, este sufrimiento que tengo yo, nadie lo puede pasar, nadie lo puede soportar. No. Dios es el Padre de toda consolación. Y Él puede consolar. No hay nada fuera de su alcance. No hay nada que Dios no pueda brindar ayuda. Entonces, esta palabra tribulación en el original, en el griego, si están apuntando, es la palabra tlipsis. T-H-L-I-P-S-I-S. Tlipsis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una presión física. Es como llevar una carga pesada. Se dice que a los animales de carga, burro, ¿no? Una mula, estos animales, estas bestias que lo llaman, los animales de carga, dice que le ponían peso, carga, ¿no? Para que puedan llevar estos animales, pero esta palabra tlipsis es como que ponerle demasiada carga hasta que el animal colapse, ¿no? O sea, esta palabra explica de un gran peso. Y creo yo de que el sufrimiento que podamos pasar, a nosotros se siente como una carga pesada, ¿no? Que nos agobia, nos molesta llevar esta carga, ¿no? Pero así es el sufrimiento, ¿no?
sentimos este peso encima de nosotros, encima de nuestra espalda, ¿no? Y justamente esa es la idea, ¿no? De poner peso sobre peso en este animal o quizá en una persona también, ¿no? Leí también que, dice, en Inglaterra, en la antigua Inglaterra, cuando había un criminal que era condenado, la forma de matarlo era poniéndole objetos encima de él, ¿no? Hasta que muera. Entonces, alguna idea también de lo que significa esta palabra tlipsis es esto, ¿no? Poner una carga pesada, ¿no? Una presión sobre alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios nos consuela? ¿Cómo Dios nos da su consuelo en los sufrimientos que hayamos podido pasar, padecer, sufrir? ¿Cómo es que Dios nos consuela? Primeramente, Él nos consuela por su palabra. Él nos consuela por su palabra. Hay un ejemplo en la Biblia. Quiero mencionarles un poco de la Biblia. ¿Cómo Dios nos consuela en su palabra? Se dice, ¿no?, que uno de los dolores más fuertes, más dolorosos, es cuando un padre pierde a su hijo, ¿no? Inclusive me da miedo decirlo, ¿no?, porque ustedes son padres, pero se dice, ¿no?, que cuando un padre pierde a su hijo es terriblemente doloroso, ¿no? Bueno, yo no lo he experimentado, espero no pasar por eso también. Pero puede pasar, ¿no? Entonces, si esta persona creyente que perdió a su hijo y que sí ha pasado, sí ha sucedido, ha recibido el consuelo por parte de Dios. Entonces, y si más adelante, años después, vuelve a pasar otra persona lo mismo, pierde a su hijo, a su hija, los padres se sienten devastados, destruidos, ¿no? Entonces, esta persona que pasó lo mismo y que fue consolado por Dios, esta persona, su trabajo es ir y a consolar a los padres, ¿no?, que perdieron a su hijo, ¿no? Esa es la idea aquí. ¿Y por qué digo con la palabra de Dios podemos recibir el consuelo de Dios? Porque hay una historia en la Biblia, en 2 Samuel, dice esto, ¿no? David había cometido adulterio, ¿no? Claro, esto fue por consecuencia de su pecado, podríamos llamarlo así. Pero dice, David había cometido adulterio y salió embarazada la mujer con la que David había cometido el adulterio. Y lo que sucede es que estaba gravemente enfermo el niño. Y David ayunaba, oraba, ¿no?, para que pudiera permanecer con vida. Entonces, ¿qué sucede? El niño muere. Muere el hijo de David, ¿no? Llegó a morir. Y los compañeros de David pensaron, ¿no?, si David se entera que el niño ha muerto, si mientras estaba con vida David lloraba, ayunaba, no comía, ¿no?, estaba afligido, ¿cuánto más ahora que ha muerto el niño, ¿no? Y sus compañeros de David tenían miedo de decirle que el niño había muerto. Pero cuando David se enteró que había muerto, cambió su semblante. Lo que estaba viviendo afligido cambió. Y él dijo esto, ¿no? David dijo esto. Yo voy a ir a él. Yo no voy a hacer que él vuelva a mí. Yo voy a ir a él. ¿Qué está diciendo David? Él está teniendo la esperanza de que se va a encontrar con su hijo en la eternidad. Yo no voy a poder hacer algo para que mi niño pueda venir a mí, pero yo cuando muera voy a ir a él, ahí lo voy a ver. Entonces, ese es un gran consejo por parte de la palabra de Dios, que realmente cuando fallece un niño, un hijo, ¿no?, se tiene la esperanza de poder verlo, ¿no?, en la eternidad.
Entonces, ese es un gran consuelo por parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos consuela? Por medio de su palabra. Otro es Dios mismo. Él es nuestro consuelo. Hemos visto que Él es el Padre de toda consolación. El Espíritu Santo es el consolador. Es el que está de nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos aliento. Dios mismo es nuestro consuelo. ¿Cómo también Dios nos consuela? ¿Qué dice este versículo 4? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que suframos? ¿Para qué? Para dar consuelo a otros. Entonces, ¿cómo Dios nos consuela? Usa a personas, nos usa a nosotros, usa el sufrimiento que hayamos pasado para dar consuelo a otras personas. Dios nos usa. Entonces, ¿cómo Dios nos consuela? Por medio de su palabra. Dios mismo es nuestro consolador. Dios nos usa o usa personas para dar consuelo, ¿no? Versículo 5. En sus Biblias, versículo 5. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, debemos entender esto, ¿no? Que Jesucristo ha sufrido mucho más que nosotros, ¿no? No hay una persona que haya sufrido más que Él. Aunque hay personas que sí han sufrido bastante. Pero que Jesús no la hay. Y miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Esta sí está. Dice, Jesús dijo esto, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te lo dice Jesús. Hasta ese momento todavía no había sido crucificado, ¿no? Pero él sabía lo que le iba a pasar. Y dice Jesús, ¿no? En el mundo, estando acá en este mundo, vas a padecer aflicción, vas a sufrir, vas a padecer tribulación, vas a tener vas a estar, te va a pasar unas cosas que te van a hacer sufrir. Pero dice Jesús, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús te dice eso. Guarda su palabra en tu corazón. Acuérdate de este versículo, acuérdate de la promesa que hace Jesús. Vas a sufrir, Él no te está engañando. Jesús no te está diciendo que no vas a sufrir, que tu vida va a ser un jardín de rosas, un parque de diversiones. Jesús te está diciendo la verdad, vas a sufrir. Pero no te deja en el aire tampoco, ¿no? Te dice confía en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces podemos confiar en Jesucristo. También debemos entender, ya que en este mundo vamos a tener aflicción, y sabemos que este mundo es temporal, por lo tanto también nuestros sufrimientos no va a ser para siempre, sino que es temporal. Tiene un límite, tiene un tiempo. Los sufrimientos que podamos pasar aquí en la tierra es por un tiempo. Si tienes una enfermedad, es por un tiempo, ¿no? De repente la enfermedad llegas a morir, pero al final tienes la eternidad, tienes la salvación, porque eres creyente. Pero también, estando en tu enfermedad, Dios también te puede salvar, ¿no?
Dios te puede curar. Pero debes entender que el sufrimiento aquí en la tierra es temporal. Tiene un límite, tiene un tiempo. También, mientras más aflicción tengamos, mientras más sufrimiento tengamos, también tendremos mucha más consolación por parte de Dios. Mientras más suframos, más va a venir la consolación de Dios hacia nosotros. Eso ten en cuenta, ¿no? Entonces, nuevamente el versículo 5 para que puedan entender esa frase que lo leí. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como abundan las aflicciones por Cristo, pero así también mucho más abundan las consolaciones por parte de Jesucristo. Entonces, mientras más aflicción haya, más consolación vendrá por parte de Jesucristo hacia nosotros. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, debemos entender algo que todos pasamos por aflicciones, quizás algunos con mayor gravedad que otros, pero con esto no debemos pensar que somos los más sufridos, ¿no? O sea, que si yo estoy pasando por un momento difícil y duro, no debemos menospreciar a quienes de repente están pasando a nuestros ojos por algo que no es de mucha importancia, ¿no? No debemos menospreciar a quienes sufren menos y no creernos nosotros los más sufridos también, ¿no? No debemos menospreciarlos a ellos, a quienes sufren menos quizás, ¿no? Yo tengo esta deudaza, tengo este problemón, y tú el problemita que tienes, no me vengas con ese chiste, ¿no? No debemos pensar que somos los más sufridos tampoco, ¿no? No debemos menospreciar a quienes de repente están padeciendo alguna necesidad y para ellos es muy difícil sobrellevarla. Entonces nosotros no debemos menospreciarlos, ¿no? Pero la persona que está llevando ese sufrimiento que quizá no es tan grave, quizá puede compararlo con el que sí ha padecido mucho y quizá ese sufrimiento se le puede volver un poco más ligera. ¿Sí me entienden? ¿Sí me deben entender? ¿Sí? Haré un pequeño ejemplo para eso, ¿eh? Es como que una esposa haya perdido a su esposo, ¿no? Ha muerto el esposo. Y mientras que la otra persona se le ha muerto la mascota. ¿Cuál es más grave? Por decirlo así, ¿no? Que muera el esposo, ¿no? Jenny me mira así media molesta. Igual, dice. No, más fuerte es que haya muerto el esposo. Entonces, como que en sufrimientos puede haber ciertas gravedad, podría decirse, que algunos pueden sufrir más, algunos pueden sufrir menos, pero el que está sufriendo más no debe menospreciar al que está sufriendo menos. Pero la persona que está sufriendo menos quizá puede comparar el dolor con la que está sufriendo más y su carga, su sufrimiento puede sentir un poco más liviano. ¿Sí me entienden, no? Entonces vamos a continuar con el versículo 7. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí Pablo está diciendo algo de la iglesia de Corintio. Le está diciendo algo a los creyentes. ¿Qué les está diciendo? Ustedes han crecido en esto. ¿En qué cosa? Dice, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme.
Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces Pablo está diciendo, ustedes hermanos de Corintios, como han permanecido en las aflicciones, también ustedes han sido un canal de consuelo para nosotros también. Ustedes han crecido en esto. Y Pablo está haciendo notorio esto por medio de esta carta. Ustedes, como han sido compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. También. Versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice, hermanos, no ignoren este evento que me sucedió acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, este evento del cual Pablo dice que sufrió en Asia, que sobremanera grande, abrumadora, dice, este evento, hay algunas posibilidades a cuál Pablo se estaba refiriendo, porque aquí Pablo no aclara qué era lo que le había pasado, qué era lo que le había acontecido en Asia. Pablo no dice, pero podemos poner algunas posibilidades, cuál haya sido el sufrimiento que haya pasado Pablo, ¿no? Sobre manera abrumadora, grande, dice, ¿no? Una aflicción muy fuerte, lo que tuvo que pasar Pablo. Entonces, una de ellas, en 1 Corintios 15, dice, hay un versículo que menciona como que Pablo tuvo que enfrentarse a fieras salvajes. Entonces, cuando dice fieras salvajes, dice como que no se sabe exactamente a qué se está refiriendo, si realmente a animales felinos, los feroces, estos animales salvajes, o si eran personas corruptas, fuertes, ¿no? Malas, ¿no? A que Pablo se estaba enfrentando en Asia. Entonces, de repente eran animales y Pablo se tuvo que enfrentar con ellos, ¿no? O no sé, aguantar ese momento, ¿no? Soportar ese momento, ¿no? Y por eso es que Pablo dice, en Asia tuvimos esta aflicción y casi, por decirlo así, para la muerte, para morir. Otra posibilidad a la que Pablo se esté refiriendo, lo que pasó en Asia, dice que él estuvo en Atenas y hubo... De Atenas se fue a Éfeso y en Éfeso hubo un alboroto porque ahí la gente, uno de los negocios que habían en Éfeso era vender estatuillas, ¿no? Estampillas. ¿Cómo se dice? Estampitas, ¿no? Estampitas. Estatuas, ¿no? Claro. Templencillos lo dice la Biblia, ¿no? Pequeñas estatuitas de la diosa Diana. Entonces, cuando Pablo predicaba el evangelio, generaba que el negocio disminuyera. Porque mientras más la gente escuchaba el evangelio de Cristo, no era necesario esas cosas. No era necesario la idolatría. Entonces, por lo tanto, cuando Pablo predicaba el evangelio, el negocio disminuía. Entonces, uno de los plateros se quejó ante sus jefes. Pablo está perjudicándonos en nuestro trabajo y todo eso, y generó que hay un alboroto. Cosa que tuvieron que esconderlo a Pablo, ¿no? Pero agarraron 2 compañeros de Pablo y lo pusieron al frente de toda esa multitud que había y que gritaban, Diana es la reina de los Efesios, algo así. Está en Hechos capítulo 19. Lo pueden leer en sus casas.
todo lo que le aconteció a Pablo, ¿no? Y hubo un gran alboroto, ¿no? Ahí en Éfeso. Se puede estar refiriendo a eso, o también se ha podido estar refiriendo a alguna enfermedad que Pablo tenía. Pablo padecía de una enfermedad y probablemente también sea algo que se esté refiriendo aquí, ¿no? Que era una enfermedad que lo tenía prácticamente ya a punto de morir. Entonces, leamos el versículo 8 para nuevamente entender. Dice, porque hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ya les mencioné, puede ser animales salvajes, o el sufrimiento que tuvo que pasar en Éfeso, el alboroto, o quizá una enfermedad, ¿no? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo no dice exactamente qué era lo que le pasó, ya le puse unas posibilidades, pero lo que sí podemos entender es que Pablo dice, fue tan fuerte que hasta perdí la esperanza de seguir con vida. Hasta pensé que ya no la iba a contar, ya no les iba a escribir a ustedes de repente, ¿no? Porque moría. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Tuvo de repente miedo de que ya iba a perder la vida con ese sufrimiento que tuvo que pasar, ¿no? Esa tribulación. Entonces, ¿qué quiero mencionarles con esto? Que a veces pensamos que el sufrimiento es por estos accidentes, pérdida de trabajo, no sé, si murió la mascota, cosas así, pero también debemos entender que el sufrimiento viene a veces también por Cristo mismo. Pablo, ¿qué era lo que hacía? Le predicaba el evangelio. Y Pablo sufrió, en verdad, bastante, ¿no? Sí, sufrió mucho, de verdad. Vamos a ver más adelante cuáles fueron los sufrimientos de Pablo. No fue apedreado, tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar frío, fue azotado, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas tuvo que pasar Pablo, ¿no? Pero en este tiempo en Asia dice, en verdad pensé que iba a morir, dice Pablo, ¿no? Pensé que ya no la contaba, ¿no? Versículo 9 dice, y este versículo 9 también es uno de los propósitos por el cual Dios permite que suframos, por el cual Dios ha permitido que padezcamos dolor. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo dice, esto que me aconteció, de que casi pierdo la vida o perdemos la vida, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces, acuérdate, no te preguntes un por qué, sino un para qué. Y está dando uno de los propósitos por el cual Dios permite el dolor. Dice, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces, si Dios permite el dolor en nosotros, también es para que no confíes en ti. A veces, de repente manejando, ¿no? Podemos confiar en nosotros mismos y tiene que pasar algo para entender, oye, no es por ti que no te ha pasado nada, ¿no? Recuerda que Dios es el que tiene el control, ¿no? Que Dios es el que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Entonces, uno de los propósitos por el cual Dios permite el sufrimiento en tu vida es para que dependas de Dios y no de ti. Tú simplemente eres un hombre, una mujer mortal, común y corriente, y que necesitas de Dios, que necesitamos de Dios. Entonces,
El sufrimiento viene para que podamos confiar en Dios, que Él tiene el control, que Él tiene que nada se le escapa de sus manos, ¿no? Que Él sabe todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Entonces, ese es uno de los propósitos también por el cual Dios permite el dolor en nuestras vidas, ¿no? Versículo 10. O mejor dicho, el 9, ¿no? Dice, para que confiásemos en Dios, ¿no? Porque, dice, Él puede resucitar a los muertos. Dios puede resucitar a los muertos. ¿Creen en eso? Hay pasajes en la Biblia que menciona que Dios ha resucitado muertos. Sí, ¿dónde? ¿O qué historia? La hija de Jairo, Lázaro. En el Antiguo Testamento también hay, ¿no? Con la hija de la viuda, si no me equivoco, con Eliseo y Elí. Sí, con los dos me parece, ¿no? Jesús mismo venció la muerte, resucitó al tercer día. Este Dios de toda consolación, miren, no hay nada que Dios no pueda consolar, de verdad. No hay nada que escape de sus manos. Pablo dice, yo estaba en un sufrimiento, una tribulación, me querían matar, estaba a punto de morir, pero fue para no confiar en mí, sino para confiar en Dios. Y Dios puede resucitar de los muertos, ¿no? Dice, versículo 10, este Dios, dice, el cual nos libró, dice Pablo, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, Pablo habla en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Dice, este Dios nos libró en el pasado, nos libra en el presente, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, ¿no? Entonces Pablo dice, yo he sufrido en el pasado y Dios me libró. Estoy sufriendo ahorita mismo y Dios me está librando. Y sé que voy a seguir sufriendo más adelante. Y estoy completamente seguro que Dios me va a librar, me librará. Entonces Pablo está diciendo, la fidelidad de Dios en el pasado, de verdad, hace que mi fe sea fortalecida para el futuro. Todo lo que aconteció en el pasado, mira, Dios me mantiene firme, dice Pablo, ¿no? Estoy acá de pie, por la gracia de Dios. Y si paso algo más adelante, si voy a algún lugar y me quieren apedrear, me quieren crucificar, me quieren quemar, estoy seguro que Dios me va a librar, dice Pablo. Claro, quizá va a padecer todo eso, pero al final va a estar con Dios. Pero eso es lo que afirma Pablo, ¿no? Dios lo ha librado, lo libra y lo seguirá librando cuando Pablo pase alguna tribulación. Y claro, hay historia, ¿no? Que Pablo sí llegó a morir de una manera tortura, no me acuerdo cómo. Una lanza, sí creo, ¿no? No me acuerdo muy bien. Pero sí tuvo una muerte decapitado. Pantera me dice así. Y Eresi también, ¿no? Murió así, dice, decapitado. Sí, no me acuerdo, pero eso es lo que dice la historia, ¿no? Sí llegó a morir así. Pero vemos en la Biblia que él puede decir cuando ya sabía que estaba a punto de morir, yo he peleado la buena batalla. Yo he terminado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de la vida eterna, dice Pablo. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, para terminar el versículo 11, un versículo muy importante, de verdad. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces Pablo está reconociendo algo muy importante que hicieron los hermanos. Dice, ustedes cooperaron también en esto, ¿no? En este consuelo por parte de Dios. ¿Cómo? Orando de verdad. Orando. Algo que podían hacer los hermanos para ayudar a Pablo si estaban lejos. ¿Cómo era? Orando. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Entonces también una buena manera de dar consuelo a otras personas, si es que las tienes lejos o cerca también, puedes orar, puedes orar. Y Pablo aquí lo reconoce mucho, ¿no? Ustedes han cooperado también en que yo pueda estar de pie. ¿Cómo? Ustedes han orado por mí. Y es algo muy bueno que nosotros podamos hacer también cuando una persona esté siendo afligida, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que en Afganistán están pasando muchas cosas difíciles, duras, ¿no? Y se nos dijeron, ¿no? Oremos por la gente de Afganistán y también por los creyentes, los misioneros que están allí, ¿no? ¿Alguno de nosotros oró por ellos? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí? Qué bueno. Lamentablemente yo no oré por ellos y, y me duele de verdad, me duele no haberlo hecho, pero, pero puedo hacerlo, ¿no? Y es un ánimo para ustedes también de que si hay algún creyente que está siendo afligido, alguna tribulación también por Cristo, oremos por ellos, ¿no? Creo que lo mejor que podemos estar haciendo por ellos, que están lejos de nosotros, es orar, ¿no? Y si conoces a alguien de nosotros que está sufriendo también en algo, preguntemos y oremos, intercedamos los unos por los otros, ¿no? Entonces, como aplicación, ya para terminar, como aplicación vamos eh, a decir primeramente esto: cuando nos despertemos, ¿qué debemos hacer? No quiero ponerles una obligación, pero que alabemos a Dios, que pensemos en Dios, ¿no? Lo otro es dar el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no?, para poder consolar a los demás. Si Dios ha permitido que experimentemos cosas dolorosas en nuestras vidas, es para poder dar consuelo a otras personas que han pasado por lo mismo que nosotros. Y orar por quienes están afligidos, ¿no? La oración es vital para los que están siendo afligidos, ¿no? Los que están padeciendo sufrimiento, ¿no? Cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Cualquier tipo de sufrimiento, enfermedad, falta de economía, algún familiar ha fallecido, ¿no? Se necesita consuelo, se necesita ayuda, ¿no? Y ahí debemos estar nosotros para dar eh, el hombro, la compañía, ¿no?, y la oración, ¿no? Vamos a orar para terminar esta mañana. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, de verdad, en tu palabra, que hayamos aprendido mucho, que lo podamos guardar en nuestro corazón y que sigas trabajando en nosotros, Señor. Necesitamos ser cada día más moldeados por ti, por tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Te necesitamos. Sigue obrando en nosotros, Señor. Perdónanos por las cosas malas que hayamos hecho, por las buenas que no hemos hecho también, Señor. Y ayúdanos, sigue moldeándonos. Y gracias porque tú estás en todo momento con nosotros, Señor, para darnos consuelo, darnos ánimos. Gracias, Padre Santo, por quien tú eres y por estar con nosotros. Gracias, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén.